Oye, si mi VO2 max bajó un punto, ¿significa que ya perdí mi condición física? Sí, me han hablado atletas bien preocupados porque, ¿por qué me bajó de 50 a 48 si he estado haciendo intervalos y si he sido bien disciplinado? Y ese es el tema, o sea, sobre todo con esos algoritmos de Garmin, de Whoop que utilizamos mucho, no para el VO2 Max, para otras cosas. La gente se estresa y la realidad es de que, como les comento, estos algoritmos que utilizan la frecuencia pueden estar bastante erróneos. One, two. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este tercer episodio en el podcast de Normalizados. Yo soy Héctor John Y yo soy Freddy Cruz. y el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, no solamente a nivel del deporte del rendimiento, del ciclismo, sino probablemente más importante, que es en la parte de longevidad, en la parte de salud, y específicamente estamos hablando del VO2 Max. Muchos probablemente habrán visto este número en su reloj, quizá, pero pocos realmente saben qué es, qué significa y por qué es tan importante. Así que nos vamos a enfocar en tres temas importantes y primeramente es, pues, ¿qué es el VO2 Max? ¿Por qué debe interesarte? El segundo tema es en la parte de salud y longevidad y por qué es un excelente indicador. Y en la tercera parte nos vamos a ir a una cuestión práctica en donde te vamos a mostrar cómo ejecutar correctamente los intervalos de VO2 Max, cuáles son los protocolos más eficientes, en qué momento aplicarlos en tu entrenamiento. Así que va a ser un episodio lleno de muchísimo valor y bastante divertido. Así que sin más decir, acuérdate que también estamos en formato de video si es que solamente nos estás escuchando, o también si nos estás viendo, pues recuerda que estamos en formato podcast, ¿no? Entonces vamos a empezar, pues yo creo que con lo más básico, y aquí Freddy nos va a poder ayudar muchísimo, y es, pues, ¿qué es el VO2 Max? Sí, el V2 Max es la máxima cantidad de oxígeno que tu cuerpo puede usar, puede utilizar durante el ejercicio, durante un esfuerzo máximo. Y se mide en mililitros de oxígeno por cada kilogramo de peso por minuto. Ok, y a ver, aquí hay algo pues bien interesante, y es que mucha gente ahora pues trae ya sea el Whoop, el Oura Ring, por ejemplo, los relojes Garmin o este tipo de dispositivos que normalmente pues te muestran este número de VO2 Max, que de hecho en los grupos de WhatsApp mucha gente de repente pues los anda presumiendo, los anda mostrando, pero realmente estos dispositivos están midiendo tu oxígeno o cómo es que funciona. O sea, si es algo a lo que realmente debemos de prestarle o tiene validez, ¿no? En el tema de los relojes están los Apple Watches, el Garmin, que es probablemente el que la mayoría de la gente conoce. Son estimaciones, no es de que te mida el oxígeno. Por ejemplo, Garmin utiliza el sistema First Beat, y lo que mide es la carga externa contra la carga interna. O sea, la carga externa viene siendo la potencia que estás generando o al ritmo que estás corriendo si eres corredor, contra la carga interna, que es la frecuencia cardíaca. Entonces, compara la carga externa contra la carga interna y en base a eso es el VO2 más, el VO2 max que te está estimando. O sea, es indirecto. Y entonces, o sea, ¿qué tan confiable es esa inferencia que hacen estos relojes? Mira, el tema de estos relojes o la estimación que hace es para el tema de la carga interna, que es la frecuencia cardíaca, utiliza una fórmula pues muy viejita, que es la famosa fórmula de 220 menos la edad para sacar la Ah, frecuencia máxima. Sí, yo creo que todo el mundo ha escuchado de esta, 220 menos la edad. Y el problema de esto es de que mucha gente no encaja en esta fórmula. Hay unos que tienen el pulso, la frecuencia mucho más alta o mucho más baja de lo que les sale con el cálculo de esta fórmula. Para la gente que por casualidad su frecuencia máxima sí viene de esta fórmula, sí está dentro del 5% de preciso. ¿Ok? Pero para las personas que tienen 10, 15 pulsos de diferencia, sí puede desviarse hasta casi un 10% el resultado. Entonces, aquí sí se vuelve bastante impreciso la manera en la que lo estima.
Y sobre todo, por ejemplo, para atletas con muy buena base o atletas de muy alto nivel, donde su frecuencia cardíaca puede estar más baja por lo mismo, les puede subestimar bastante el VO2 max. Sí, de hecho, esta fórmula de 220 menos la edad es una fórmula, como decías, ya bastante viejita. Y de hecho, ni siquiera está validada científicamente. O sea, fue hecha, creo que en 1970, 71 por ahí, por Fox, Norton y Haskell, en donde tomaron como 10 estudios pequeños y de ahí sacaron como un estimado, pues no sé, cómo conglomeraron estos estudios y eventualmente llegaron a este resultado, pero como comento, pues ni siquiera tiene una validez científica real, ¿no? Entonces, como que el tomar esa fórmula como referencia, pues no es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Y aparte también, pues ahora para los que somos ciclistas, pues existe también este software que sabemos que muchos coaches utilizan, un software bastante pues avanzado, que es el WKO5 actualmente. Y Freddy, si nos puedes compartir, porque el WKO5, por lo que entiendo, pues también tiene un estimado de V2 Max. En comparativa con este tipo de dispositivos, ¿cuál es la diferencia o cómo estima el V2 Max el WKO5? Sí, el WKO utiliza un enfoque distinto y en lo personal considero que es mucho más preciso, porque en vez de utilizar o involucrar la frecuencia cardíaca, utiliza tu curva de potencia, ¿ok? La mejor potencia que has sostenido en distintas duraciones en los últimos 90 días, en una zona de esfuerzo entre 3 a 8 minutos, es el rango que utiliza WKO, donde han encontrado que es donde tu sistema aeróbico trabaja prácticamente al máximo, ¿ok? Y de aquí el modelo estima cuánto oxígeno necesitaste para producir esa potencia en esos rangos de duraciones. Ok, pero ¿y de dónde pasa o sea, de dónde sale esa fórmula para pasar de la potencia al oxígeno? Porque pues me imagino que el V2 Max es relativo al peso, ¿no? Sí, sí considera el peso. Definitivamente, si tú le mueves el peso en la configuración, o sea, si tú le mueves el peso del atleta, te estima un VO2 max distinto. La fórmula exacta WKO no la publica, son los de Training Peaks, pero porque la han tratado de reconstruir, pero todo apunta a que está muy basada en la fórmula del Colegio Americano de Medicina del Deporte. Y además de utilizar esta estimación que te da WKO, también dentro del programa tú puedes, si quieres, utilizar otras estimaciones, porque hay otros estudios y otras fórmulas que se pueden utilizar. También puedes agregarlas o incluirlas en tu análisis. Y si las comparas, o sea, unas fórmulas con otras, la verdad que te dan estimaciones bastante cercanas unas con otras. Oye, ¿y por qué la zona de 3 a 8 minutos específicamente? Porque hay evidencia de que la potencia que sostienes alrededor de este rango de duración es la que mejor se correlaciona con el VO2 max real medido con un intercambiador de gases en un laboratorio. Hay un estudio, por ejemplo, de Citco y su equipo en el 2022, donde hicieron estudios a 46 ciclistas con intercambiador de gases para sacar su VO2 max real, y por separado también hicieron una prueba de campo de 5 minutos a tope y encontraron que la potencia relativa de esos 5 minutos predecía súper bien, o sea, muy cercano al VO2 max de laboratorio, o sea, con una muy, muy buena correlación. De ahí salió una fórmula sencilla que de aquí sacaron el VO2 max. Y también, por otro lado, Pinot y Grab, que son otros investigadores, ellos trabajaron más con la curva, con el perfil de potencia, con la curva de potencia y duración, y también se dieron cuenta que el sistema aeróbico que se estabiliza, como que hay un plató entre este rango de duraciones entre 3 a 8 minutos. Entonces, pues sí, sacaron estos resultados corroborándolos con pruebas de laboratorio. Ok, entonces con todo esto que comentas, yo me imagino que el WKO igual sigue siendo una estimación, pero es un poquito más precisa porque se basa en potencia y no frecuencia cardíaca, ¿no? Sí, en lo personal, creo que la estimación de WKO es mucho más precisa. Por lo mismo, o sea, lo que comentamos de la fórmula de la frecuencia cardíaca varía demasiado de individuo a individuo, y con la potencia nos estamos yendo con el trabajo externo y es mucho más estable que la frecuencia cardíaca. Ok, y de hecho, ¿sabes? Hay otra cosa que pudiéramos agregar ahí en el tema de la medición de frecuencia cardíaca y es que
también depende de qué estés utilizando para medir tu frecuencia cardíaca, porque, no sé, por experiencia personal, que tengo el Whoop, o que he utilizado también otros dispositivos donde te lo están midiendo en la muñeca, a veces también la medición es súper imprecisa y tienes picos y de repente, no sé, yo comparándolo así en tiempo real con la banda de frecuencia cardíaca que lo puedo poner ahí en la computadora de la bici y con el Whoop es un desastre. O sea, cuando voy de repente en 140, 150, el Whoop me marca 120, 90, o sea, nada que ver, ¿no? Sí, sí es cierto eso, qué bueno que lo comentas porque a cada rato, por ejemplo, mi Garmin se vuelve loco porque de repente literal me está marcando 20, 25 pulsos más alto que con la banda, que lo que voy viendo en la computadora. Y no sé, si hago un día de 3 horas o de 4 horas, me va detectando que voy todo el tiempo a zona 3, zona 4, hasta que me dice de que me sale una notificación de que bájale, necesitas descansar y que, o sea, es como que se alarma, ¿verdad? Entonces, sí es mucho más, o sea, varía mucho más todavía la lectura de los sensores de muñeca, todo eso. Entonces, sí, sí es cierto eso. Sí, sí, y aparte, pues, en una casualidad de ese tipo, pues igual y de repente tuviste ahí una discrepancia en cómo monitoreó la frecuencia cardíaca y te dice que mejoraste tu V2 Max cuando pues simplemente fue un error del reloj, ¿no? Exactamente. O sea, en resumidas cuentas, pues ni el reloj ni el WKO te están midiendo realmente el oxígeno, ¿no? O sea, lo están estimando. Y de hecho, la forma más fidedigna o la forma correcta de obtener tu VO2 max real es a través de una prueba en laboratorio con un intercambiador de gases, un carro metabólico, y ahí esa es la única forma de que realmente puedas obtener tu VO2 max. Pero pues al final también, pues cabe mencionar que pues es algo más costoso, que toma tiempo. Entonces, sí, el como quiera tomar estas referencias, como por ejemplo el WKO o como por ejemplo pues la fórmula que utilizan estos relojes, obviamente con menos fidelidad que el WKO, pues puede ser una buena referencia como para medición así de largo plazo, ¿no? Sí, y lo que importa al final de cuentas es el seguimiento, o sea, el ir observando, el seguimiento de la tendencia a lo largo del tiempo. No es clavarte con datos puntuales, sino es la tendencia realmente es lo más importante. Entonces, estos modelados nuevos te permiten irlo siguiendo. Entonces, la verdad que se vuelve algo muy, muy práctico, cosa que pues, no vas a estar yendo a un laboratorio a medirte el VO2 Max cada mes, ¿verdad? Porque es costoso el tiempo, como dices, etcétera. Entonces, la verdad que es una manera muy práctica de hacerlo, independientemente, aunque esté en un 2, 3, 5% de erróneo el número, ¿no? Ok, pues ahora que ya sabemos qué es el VO2 Max, vamos a pasar pues, a una de las partes más importantes que es la cuestión de salud y longevidad. Y lo vamos a fundamentar con un estudio que se hizo en el 2018 por JAMA Network, por Kyle Mensager et al. En la Cleveland Clinic, en donde siguieron a más de 122,000 adultos en un periodo de 8 años, donde se habían hecho una prueba de esfuerzo. Eso significa que literal los fueron siguiendo por 8 años para ver, pues, cómo se iban muriendo, ¿no? Entonces, pues sí, fue un estudio de mucho peso y al final se dieron cuenta de algo bien importante y te voy a explicar un poquito de cómo fue que hicieron el protocolo y no quiero que se me pasen datos, así que lo tengo por aquí apuntado. Esto lo hicieron entre el año 1991 y 2014, ¿no? Entonces, pues un buen rango de tiempo, lo cual pues todavía le da más validez al estudio, ¿no? Y más fuerza. Aquí lo que hicieron fue que los separaron por nivel de condición cardiorrespiratoria, de bajo hasta elite. El top 2.5% para su edad y sexo, o sea, esos eran los elite, ¿no? Entre más alto el nivel, menor el riesgo de morir en ese periodo. Y lo que sorprende, pues es que no había un techo. O sea, el grupo alto, el segundo mejor, seguía teniendo más riesgo que el grupo élite. Cada escalón hacia arriba sigue bajando el riesgo. Y el dato que más pega es que tener mala condición física se asoció con un riesgo comparable o incluso mayor al de fumar, tener diabetes o ya traer una enfermedad cardiovascular diagnosticada. Pero aquí hay algo importante, ¿no? Porque
pues qué tan sólido es el estudio, porque sabemos que de repente se sacan de la manga ahí muchísimos estudios simplemente como para afirmar algunas cosas, pero aquí lo importante es que es observacional, o sea, no es experimental, así que muestra una asociación fuerte, pero no prueba causalidad al 100%. O sea, la población son referidas a una prueba de esfuerzo, pero no la población en general. Entonces, o sea, el mensaje pues se sostiene, ¿no? Que es entre mejor tu condición cardiorrespiratoria, menor tu riesgo sin techo aparente. Entonces, imagínate, o sea, ese estudio pues realmente nos dice mucho sobre el VO2 max, ¿no, Frey? Sí, es bien importante y el otro resumen es, bueno, la importancia del ejercicio, obviamente, ¿verdad? Y la importancia de, pues no solo ejercicio, sino entrenar la alta intensidad. O sea, si nos llevamos como un takeaway importante de este estudio es la importancia de, pues, de combinar baja y alta intensidad. Obviamente con cuidado, que ahorita lo vamos a hablar más adelante, pero cuidar las cargas de entrenamiento, pero sí es bien importante por temas, no solo por temas de rendimiento, por temas de salud, el, el tener entrenamientos de alta intensidad. Ok, sí, por supuesto. A ver, sabemos que quizá muchos de los que nos están escuchando, pues igual y ahorita no están preocupados por su mortalidad cuando tengan 70 años, ¿no? Entonces, Ay, yo sí. este, digo, ese es un dato importante saber, ¿no? De cómo se relaciona el V2 Max con la longevidad, pero pues hay muchos que realmente quieren entender más bien, ok, cómo se asocia el V2 Max en lo que ahorita quiero, en el ciclismo, en las carreras, ¿no? No me importa a qué edad me voy a morir, ¿no? Sino darle duro ahorita. Es eso. Exactamente. Entonces, o sea, por qué les importa o por qué nos importa a los ciclistas el V2 Max? Porque, pues definitivamente, igual, así como está asociado a tema de salud, de longevidad, está asociado al rendimiento, que eso es lo que nos importa ahorita a los ganchados, ¿no? Eh, que es por lo mismo, como es el techo de la potencia que uno puede sostener, el techo de tu motor aeróbico. Esto significa que entre más oxígeno puedas utilizar, pues más watts vas a poder generar de forma aeróbica antes de que tu cuerpo tenga que recurrir al sistema anaeróbico, a la vía glucolítica. Entonces, es por eso que nos importa tanto el VO2 max. Y esto tiene que ver por ejemplo, no sé, repetir esfuerzos, porque pues sabemos, no sé, que en una carrera, pues realmente el esfuerzo no es parejo. Sí, totalmente. Pues con un VO2 max más alto, cubres una parte más grande de cada esfuerzo con tu sistema aeróbico en vez de recurrir al sistema anaeróbico. Entonces, ¿qué significa esto? Pues te fatigas menos, te recuperas más entre esfuerzos, entre ataques, te cuesta menos. Entonces, pues por eso puedes volver a responder cuando se vuelve a mover la carrera y pues por ende puedes rendir más, ¿verdad? Pero tener un V2 Max sí te puede hacer competitivo, ¿no? O sea, no es que ya te garantice que vas a ganar, por supuesto que no, pero de alguna forma sí te da una ventaja. No, sí, definitivamente es una ventaja real. No, no hay que minimizar eso. Obviamente hay otras métricas, otros indicadores importantes que se necesitan para, para completar el rompecabezas, por así decirlo. Pero pues si tienes un techo muy alto, tienes ventaja. Nada más, por ejemplo, si tu umbral de potencia, o FTP, como le queramos llamar, está bajo en relación a ese techo, al V2 max, significa que no vas a poder sostener ese porcentaje alto de esa potencia por mucho tiempo. Entonces también es importante que tu FTP esté cercano al V2 max. También es importante, ya lo hemos platicado en el video pasado, hablamos del LT1, ¿sí? Del primer umbral de tu sistema aeróbico. Es importante también tenerlo alto, pues para gastar el menor glucógeno posible. Entonces, son muchos factores los que dictan el rendimiento, pero definitivamente el VO2 max pues, te da bastante ventaja. Entonces también, o sea, otro factor importante, si tu eficiencia de pedaleo es mala, que eso viene desde coordinación neuromuscular, mecánica de pedaleo, pues vas a gastar más oxígeno y aunque tengas un VO2 max más alto, pues te lo estás desgastando, por así decirlo, ¿no? O no lo estás aprovechando al 100%. O también, no sé, si no sabes leer la carrera, si no eres bueno si colocarte dentro del pelotón, si gastas energías extras que no debes de, también igual no vas a estar aprovechando al 100% tu V2 Max. Entonces, sí son muchos factores los que influyen. Sin embargo, pues bueno, si tienes todas las demás cajitas
palomeadas, la estrategia, etcétera, pues estás en una buena ventaja, ¿no? Sí, pues digo, precisamente como lo vimos en el primer episodio, que te vamos a dejar ahí un linkcito también si lo quieres ir a ver, donde pues comparamos las diferencias entre un ciclista amateur y uno profesional, pues uno de los factores que tiene un diferenciador importante, pues es el VO2 Max. Ahora, dentro de los mismos ciclistas profesionales, pues todos de alguna forma tienen como un cierto rango, un mínimo ya esperado, pero después te encuentras también pues a esos extraterrestres tipo un Pogachar, tipo un Pidcock, Van Aert, Van der Poel, por ejemplo, que pues probablemente tienen un VO2 Max super alto. Ahora, como dice Freddy, eso no es únicamente lo que los hace ganar las carreras, porque hay muchos otros factores, pero sí, pues ya hay un cierto, como comento y reitero, un cierto mínimo esperado dentro de los diferentes rangos de competición, ¿no? Es correcto. Y lo volvemos a remarcar, es el componente genético del que estamos hablando, ¿no? Que te pone en ventaja. Sin descartar, obviamente, todos los demás factores, la mentalidad, etcétera, ¿verdad? Bien, reiterando lo que vimos en el primer episodio sobre el atleta profesional, lo que platicábamos ahorita, pues sabemos que el VO2 Max tiene un componente que no se entrena y de hecho pues hay estudios con gemelos donde dicen que el 50% del VO2 Max viene de tu genética, pero ese otro 50% que sí es entrenable, ¿cómo funciona? Pues mira, aquí depende mucho de dónde partes, hablando de nivel de rendimiento, nivel de atleta. En gente, por ejemplo, sedentaria o muy poco entrenada, con un programa bien estructurado, un bloque asignado a trabajar el V2 Max de 8 a 12 semanas, sí se han visto mejoras desde un 10 a un 20%, más o menos, ¿sí? Pero, por ejemplo, entre más entrenado estés, o sea, en personas más entrenadas o ya en profesionales, es mucho más difícil aumentar. O sea, realmente no llegan a aumentar este porcentaje. Entre un 2 a un 5% más o menos. Que bueno, si nos vamos a ya a niveles profesionales, un 2 3 4 5% es bastante, ¿verdad? Pero realmente no es tanto relativamente hablando. Ok, o sea, vamos a decir que para los profesionales no significa que ya no vayan a entrenar V2 Max porque ya tienen su techo como, o ya están muy cercanos a su techo, sino que pues lo único es que su retorno es menor, ¿no? Sí, y ahí, por ejemplo, ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle, pero con los profesionales se entrena un poquito más o lo ves un poquito más del lado de entrenar a la potencia asociada al VO2 Max. Sí, no tanto no lo ves como, quiero mejorarle el VO2 Max, uno o dos puntitos si acaso lo vas a mejorar, pero es más que nada mejorarles la potencia asociada al VO2 Max, que puedan sostener más tiempo cercano a su VO2 Max. Ok, pues eso nos lleva perfectamente entonces al siguiente bloque. Pues ahora nos vamos a enfocar, yo creo que en la parte que más les va a interesar a todos, que más te va a interesar, y es en los protocolos prácticos, ¿no? Entonces, cómo ejecutar el V2 Max correctamente, de forma eficiente. Así que, Freddy, entonces si nos puedes compartir, pues, cómo estructuras y cómo ejecutas correctamente una sesión de V2 Max. Primero que nada, porque utilizo en todas las sesiones de entrenamiento y les digo a mis atletas que es importante que aprendan siempre a estar escuchando su cuerpo. La RP, percepción de esfuerzo. Utilizamos la escala de Borg en escala del 1 al 10, ¿sí? 1 siendo muy, muy fácil y 10 siendo extremadamente difícil. Entonces, la RP que debes de estar sintiendo en estos intervalos de V2 Max es de un 8 o 9, que es muy, muy duro, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí una sesión de V2 Max bien hecha te debe dejar ese RP y siendo honestos, porque mucha gente hace esto, en estas sesiones se exprime por completo, o sea, llevan a un RP de 10. Entonces, a mí en lo personal no me gusta que el atleta llegue a ese grado de intensidad completamente reventado, porque recordemos que lo importante es el bloque. Sí, o sea, la acumulación de sesiones, no una sesión puntual. Entonces, si tú te revientas en una sesión
es muy probable que a la siguiente sesión, que va a ser en esa misma semana, no vas a estar recuperado y a final de cuentas no es el único entrenamiento que tienes que hacer más entrenamientos durante la semana y las siguientes semanas. Entonces es importante eso. En lo personal no me gusta que lleguen, que no revienten en pocas palabras, pero sí un 8-9 de RPE. Ok, y de hecho hay algo importante también, ahorita que mencionas lo de RPE, y esto, pues creo que varía de coach a coach por lo que me habías comentado, pero pues en nuestra experiencia, la forma en la que a ti te gusta interpretar el RPE del que lo está comunicando es con base en los intervalos, ¿verdad? No en la sesión completa. Sí, puedes trabajar ambas o una u otra, pero a mí en lo personal definitivamente me gusta más que en Training Peaks me contesten la RP que sintieron los intervalos. ¿Por qué? Porque si les toca una sesión de VO2 Max y me ponen 5 de RP, porque pues nomás fueron esos 10, 15, 20 minutos que sufrieron, pero pues no sé, les tocaban 3, 4 horas en total y ya se les bajó la percepción y dijeron, no, pues en total un 5. Entonces, si yo veo ese 5 digo, ¿sabes qué? Pues tengo que aumentarle la intensidad a los intervalos, porque debe sentir un 8-9, pero pues, no, realmente sí iba sufriendo, entonces tomo decisiones incorrectas por lo mismo. Entonces sí, a mí me gusta que me pongan la RP de los intervalos. Ok. Y en ese caso, ahora, ¿cómo defines la intensidad exacta para cada atleta? Yo lo que utilizo, lo común es, y eso es porque vienen en las tablas, en los rangos de zona, ¿no? O sea, por ejemplo, en las zonas de modelo de 5 o 7 zonas, viene la zona 5 que es la zona de VO2 Max, porque la 4 es la del FTP. Viene de 120 a un 150% de tu FTP. O sea, en pocas palabras, prescriben la zona 5, prescriben el VO2 Max en función al FTP. Pero aquí hay un tema, esto varía mucho dependiendo del perfil del atleta. Hay atletas que son más aeróbicos, hay atletas que son más anaeróbicos, entonces su VO2 max se sitúa en un porcentaje distinto en relación con su FTP. Sí, entonces, en lo personal, yo utilizo la potencia asociada o la potencia de 5 minutos. O sea, yo les pongo un test de campo de 5 minutos a tope y el resultado de eso lo tomo directo como la potencia asociada al VO2 max. Y en base a esa potencia, ya les prescribo porcentajes ahora sí en los intervalos. Puede ser lo que se intenta en sí es acumular tiempo por encima o cercano por lo menos al 90% de tu potencia del V2 Max. Entonces ya tú juegas ahí con los porcentajes dependiendo de qué tan largos o cortos son los intervalos, pero eso es como yo lo prescribo, en pocas palabras, con la potencia de 5 minutos. No, no, ¿nos podrías explicar un poquito nada más cómo está esa diferencia entre, vamos a decir, estos dos atletas que tienen el mismo FTP, pero uno es más aeróbico y el otro es más anaeróbico? Y cómo si te basarías, por ejemplo, en el FTP, pues igual y para uno de ellos el intervalo se le haría mucho más difícil que a otro. Sí, una persona más glucolítica o más anaeróbica. ¿Qué significa esto? O sea, dos atletas pueden tener el mismo FTP, números cerrados para hacerlo más simple. Si dos personas pueden tener un FTP de 300 watts, ¿ok? Vamos a tomar como si pesaran lo mismo. Entonces, pero una persona puede ser más glucolítica, o sea, a pesar de que tengan el mismo FTP, una persona puede llegar a intensidades más altas en 30 segundos, en un minuto, en 2 minutos, porque su sistema anaeróbico está más activo. Entonces, ¿qué pasa? Si tú le prescribes intervalos de VO2 max al 120% de FTP, para la persona que es aeróbica, o sea, más pasista, más diésel, probablemente ese 120% sí le haga llegar a su V2 max. Pero la persona que es más glucolítica, más potente en lo corto, probablemente no sea un estímulo adecuado o suficiente para poder llegar a su máximo consumo de oxígeno. Entonces, probablemente necesite trabajar en un porcentaje por encima del 120%. Y ahí es entonces donde entra, pues mejor el utilizar como pues la potencia máxima asociada al V2 Max, ¿no? Sí, la potencia que por estudios, como comentamos, de Citco, de MAP y Grab, de Pinot y Grab, todo eso se sitúa alrededor de entre 3 a 8 minutos, pero
va muy, muy ligado a la de 5 minutos, muy cercano. Muy bien. Ahora, ¿cómo es que dosificas una sesión de VO2 Max? Por lo general comienzo con, me gusta muchas veces medir todo en tiempo total en la zona, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, comienzo con 12 minutos de tiempo total en la zona de V2 Max. Por ejemplo, 3 por 4 minutos o 4 por 3 minutos, que son pues, 12 minutos en total. Y de ahí le vas extendiendo al tiempo en la zona. Puedes agregar un intervalo más o puedes extender un poquito más los intervalos. Si comienzas de 4 por 3 minutos, después 4 por 3.5 o 5 por 3 minutos. Entonces ya te vas a 15 minutos. Y así le vas extendiendo el tiempo hasta que, y también dependiendo del nivel del atleta, si son de alto nivel, les trabajo el tiempo, o sea, el tiempo total en la zona de 20, 25, algunos hasta 30 minutos de tiempo total. Si son de más bajo nivel, comienzo a lo mejor con 12 o incluso con otros más, más de más bajo nivel, les comienzo con 9 minutos, 3 por 3 minutos. Y de ahí lo voy extendiendo hasta a lo mejor unos 15, 18 minutos. Entonces, más o menos como Ok. trabajo así el tiempo, la dosificación de los entrenamientos. A ver, y algo importante también, mm, recuperación entre intervalos, ¿cómo lo haces? ¿Uno a uno o en qué proporción? Aquí depende de la estructura de los intervalos, que ahorita lo podemos explicar, los tipos de intervalos que hay, todo eso. Para este tipo de intervalos largos, de 3, de 4, de 5 minutos, por lo general te vas uno a uno. O sea, si la duración de los intervalos son de 3 minutos, la recuperación la haces de 3 minutos. Si es de 4 y así. A veces le recortas un poquito a la recuperación, o sea, puedes hacerlo, no sé, intervalos de 4 minutos y la recuperación de 3 minutos, 13 minutos y medio. Digo, obviamente tienes que ver que le llegue a la intensidad en los intervalos. Am, pero sí, la idea de esto de uno a uno o un poquito menos de recuperación es para que también la frecuencia cardíaca no disminuya tanto. Sí, porque es un componente importante cuando trabajas el V2 Max, de que pues básicamente que dures la mayor parte del tiempo con la frecuencia alta, ¿no? Entonces, por eso mismo no le pones tanto descanso para, para esto. Ok. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si en una sesión no le llegas al número que está prescrito? Aquí sí hay que tener buen criterio, un poquito de experiencia del atleta, pero muchas veces sí se estresan de más. O sea, sí, incluso a mí en lo personal también me ha pasado de que, no sé, te prescribes X rango y estás unos 10, 15 watts por debajo del rango mínimo que te prescribieron. Entonces, muchas veces te sugestionas, te estresas, te deprimes y abandonas el entrenamiento. O sea, dices, nada, no estoy listo y dejas de hacerlo. Entonces, a veces, claro, obviamente si estás 30 watts abajo, 40, 50, pues algo no anda bien, ¿verdad? No estás fresco para la sesión, no estás listo, no estás dándole el estímulo que quieres. Pero, por ejemplo, si estás 10, a lo mejor 15 watts por debajo del rango mínimo que te pusieron, pero tu percepción encaja, vas a 8 9 y tu frecuencia sí está elevada, porque otra de las cosas de que si tu frecuencia nada más no está subiendo, es de que traes fatiga, definitivamente. Entonces ahí sí recomiendo no hacerla, no continuar con la sesión, pero si tu RP 8 9 y te sientes decente y tu frecuencia sí se está elevando, yo terminaría la sesión, porque sí sigue siendo una sesión de calidad. A veces recordemos, o sea, no somos robots, no son perfectas las zonas, no existen estas líneas perfectas, son líneas imaginarias al final de cuentas, y a veces podemos estar abandonando una sesión por sugestionarnos, por desesperarnos. Entonces sí es importante el criterio del atleta, la experiencia, y nuevamente si estás muy por debajo de ahí y te sientes mal, pues obviamente no tiene sentido que continúes con la sesión, pero sí es importante tener este criterio, vaya. Sí, yo me acuerdo específicamente en mi caso personal, en esta comunicación contigo, a veces en sesiones, sobre todo de B2 Max, que te decía, oye, güey, fíjate que en esta sesión específica de B2 Max estaba bastante abajo y como quiera, pues intenté terminarlo, pero luego ya haciendo como un análisis un poquito más profundo, igual y estaba como demasiado abajo y realmente no estaba ahora sí que estimulando esa parte, entonces pues me dijiste, pues sí, en ese caso, por ejemplo, pues sí es mejor
pues dejarlo para otro día porque ni siquiera estás llegando al estímulo que se requiere, cosa que, por ejemplo, igual y en una sesión más de tempo o algo por el estilo, donde puedes estar un poquito más abajo, pero como quieras seguir en ese estímulo, ¿no? Sí, sí es correcto. Entonces sí es importante, claro, es la experiencia del atleta, pero para que sepan de que no se estresen porque a veces no salga perfecto el entrenamiento. Sí, entonces es el takeaway. Ahora, ¿qué tan seguido puedes meter estas sesiones de VO2 Max? Si estás haciendo un bloque de VO2 Max que dura entre 6, 8, 10 semanas, um, pues como no deja de ser un bloque medio larguito, yo no metería más de dos sesiones por semana de V2 Max, ¿sí? De 1 a 2 sesiones. Um, a veces se pueden meter hasta 3 sesiones al finalizar el bloque, como que para ya cerrarlo, pero, pero sí, yo no metería más de dos, honestamente. Y a veces, que ahorita vamos a ver con un ejemplo, a veces incluso hasta una sesión, porque también tienes que meter otros estímulos o tienes que hacer otras cosas. Entonces, así es más o menos como yo dosifico la cantidad de sesiones semanales. Y, por ejemplo, para un atleta que no dispone de tanto tiempo a la semana para entrenar y para hacerlo más eficiente, ¿le meterías como más sesiones de intensidad o no? Sabes que este pensamiento les cruza a muchos por la cabeza, porque por lógica puedes pensar eso, ¿no? Pero no, o sea, bueno, probablemente sí tengan más semanas durante el año donde le metas 3 sesiones de alta intensidad, ¿sí? Pero aún así no mire con cada semana 3 sesiones de alta intensidad, porque recordemos que deben de ser sesiones de calidad. Si son bien hechas, ni siquiera te dan ganas de hacer 3 a la semana, la verdad. Y Exacto. otra cosa que me ha pasado con atletas, de que les pongo, intentamos, por experimento, intentamos sustituir ese volumen que hace falta porque tienen menos tiempo, metiéndole 3 sesiones de alta intensidad a la semana. Y por un tiempo están bien, por un tiempo. Después de eso, me he dado cuenta y lo he comprobado muchas veces, no es algo sostenible a mediano o largo plazo, no lo es. Entonces sí hay que tener mucho cuidado y siempre lo repito, la alta intensidad es necesaria, pero hay que tener mucho cuidado con ella. Sí, porque, a ver, pues creo que hay dos puntos importantes dentro de esto. La recuperación que necesitas entre estas sesiones, que se vuelve clave porque pues son sesiones pesadas y son sesiones que te dejan pues una buena fatiga que estás buscando obviamente para obtener las adaptaciones, pero pues necesita también haber esa recuperación. Y la otra parte que dices que no es sostenible, pues también es en la parte mental, ¿no? Porque pues no es tampoco tan divertido decir No, tengo no, una sesión de B2 no lo Max, son, ¿no? la verdad no lo son. Si las haces bien, no lo son. Si te gustan las sesiones de V2 Max, no las estás haciendo bien, en pocas palabras. Sí, sí, o tienes un problema. Sí. Sí, yo cada que me las pongo, y de hecho hace poco no me acuerdo si lo publiqué o lo comenté, pero duré un año y cacho sin entrenar el V2 Max, que sí se me apagó gacho el motor, por lo mismo, porque le sacaba la vuelta y dije, vamos a hacer mucho volumen Sí. y otros tipo de cosas, y no, sí me afectó un chorro en alta intensidad y batallé, ya afortunadamente me alcancé, por así decirlo, pero batallé varias semanas en recuperar esa intensidad. Pero eso es porque la verdad que le sacaba la vuelta, no se disfrutan si las haces bien. Entonces, como dices, si las disfrutas porque hay algo mal acá arriba. Sí, sí. Oye, pero sabes que también agregando a eso, es que, a ver, a mí me ha pasado, y específicamente ahorita estamos, en mi caso, en un bloque de V2 Max y de FRC también. Este, pero sí me pasa a veces de que, 30 15, ¿no? Y ahorita vamos a ver los protocolos y en los diferentes tipos, pero y como que a veces te la piensas y dices qué flojera, pero también en retrospectiva y en experiencia, híjole, la verdad es que estos intervalos te ponen súper fino. Y ahora que tuvimos la oportunidad de rodar acá en San Diego, había una rodada grupal y esa rodada grupal
es muy explosiva. Así son como muchos repechos, terreno como muy ondulado, entonces hay muchos ataques así fuertes. Y me acuerdo que en los primeros rides, eh, pues no era que me descolgaba por completo, pero sí no podía mantener así esos picos de potencia. O Y ahora que en el lo hemos grupo de estado enfrente. entrenando y que estuvimos ajá, en ese ride, oye, de repente le dije a Freddy, ¿qué onda? Me sentí súper bien. Ahora sí, pues estuve ahí con el grupo enfrente, adelante, proponiendo. Y pues esa sensación que te da después dices, no, pues vale la pena muchísimo, ¿no? Sí, 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 marcan la diferencia. Son, yo le llamo, son el cherry en el pie, ¿verdad? Am, Ujú. Normalmente hay que tener mucho cuidado con ellos y no es para hacerlo todo el año como locos, pero sí, sí son necesarios si quieres pues, llegar a tope, ¿verdad? Tu máximo rendimiento. Oye, y en tiempo máximo o sea, ¿qué tanto tiempo máximo pasarías en estos bloques de V2 Max? Mira, yo, o sea, un bloque tal cual de V2 Max, yo por lo general los hago de 6 a 8 semanas, a lo mejor 10, cuando lo extiendo bastante. Más que eso, la verdad, no. Por lo mismo, por la demanda, todo eso. Nuevamente, todo el año les pongo dosis de B2 Max esparcidas. Cuando no estamos en un bloque específico sí les esparzo durante el año, durante todo el año esto para no perder esos estímulos. Pero hablando de un bloque puro de B2 Max, máximo 10, pero por lo general 6 a 8 semanas. Ok. Ahorita, de hecho, lo vamos a ver en ejemplo puntual de cómo Freddy realmente maneja estos bloques, porque no es como puro V2 Max y está bastante interesante. Pero hay otra parte que también tenemos que cubrir y es la parte de la nutrición. Es una parte elemental y que desafortunadamente pues hay mucha desinformación o gente, malas prácticas simplemente, eh, el famoso entrenar en ayunas, etcétera. Pero si nos puedes compartir un poquito en esa parte de nutrición, que es la clave, sobre todo en estas sesiones de estos intervalos. Es bien importante, esto es súper clave, súper, súper clave. Hay que llegar con el tanque lleno, con los depósitos de glucógeno llenos. ¿Cómo se llenan los depósitos de glucógeno? Comiendo carbohidratos, lo que mucha gente sataniza. Los carbohidratos son necesarios para poder hacer sesiones de calidad. ¿Por qué? Porque incluso si llegas con el tanque vacío, vas a poder hacer una sesión de V2 Max. Probablemente si la sobrevivas, a lo mejor hasta sacas los números y todo. Pero a la siguiente o las siguientes semanas es donde ahí empieza el problema. Hay más daño muscular, la recuperación, etcétera. Entonces es ahí donde pueden empezar los problemas. Entonces sí, hay que llegar con el tanque lleno. El día anterior de una sesión de V2 Max hay que comer muy bien, sobre todo en temas de carbohidratos. Y el desayuno previo de ese día, o sea, de esa sesión, también hay que estar cargado de carbohidratos. No, no Ok, es el día para entrenar con glucógeno bajo, definitivamente. ok. En tu experiencia, por ejemplo, o sea, tal cual si vas a hacer una sesión de intervalos, ¿lo manejarías previo o antes de, como si fueras a hacer una carrera literal o tampoco tanto? No, tampoco hay que hacer recarga de carbohidratos. Digo, una buena dieta, por así decirlo, un buen régimen alimenticio para un deportista que entrena bastante, pues todos los días va a comer carbohidratos. Todos los días. O sea, obviamente bien, bien estructurado todo eso, pero no hay que tampoco hacer recarga de carbohidratos. Probablemente sí le puedas meter un poquito más de carbohidratos en la cena, ¿sí? Y en el desayuno previo, pero no haces la recarga completa de todo el día completo el día anterior o 2 días antes de recarga de carbos. No es tampoco necesario. Ok, Y bueno, sí, otra simplemente cosa como con llegar importante, con buenas reservas. sí, llegar como unas reservas y otra cosa importante también, la nutrición durante estas sesiones. Si es una sesión de VO2 Max de 1 hora y media, que es corta, recordemos que el glucógeno te puede durar por 1 hora y media. Te lo puedes vaciar por 1 hora y media, que tampoco es la idea. Si es una sesión corta de 1 hora y media, como quiera, yo sí les recomiendo que consuman algo de carbohidratos, a lo mejor unos 30, 40 gramos de carbohidratos. Um, pero si es una sesión de VO2 Max de más de 1 hora y media, ahí es sí o sí meter ya más carbohidratos, 40, depende de cada quien, ¿verdad? Pero 40, 50, 60, 70 gramos de carbohidratos. Si es una sesión de 3 horas con VO2 Max, hasta 80, 90 gramos de carbohidratos. O sea, en verdad, alto consumo de carbohidratos en estas sesiones. Nada de
porque ni siquiera es, ok, es que ya cené bien el día antes y ya desayuné, como me estás diciendo, bastantes carbohidratos este día, pues ya no voy a comer para adelgazar o para no engordar. No, también durante estas sesiones hay que comer un chorro de carbohidratos. Importante. Sí, exacto. O sea, en este tipo de sesiones de calidad es importante que protejas esas sesiones y no es el momento como para andar en déficit ni, o sea, de hecho, jamás se recomienda, o sea, si vas a pues a como reducir la ingesta calórica, pues eso lo haces en otro momento cuando no es cuando estés en la bici, ¿no? Es correcto, es correcto. Eso se hace durante el día. Lo que les digo, nunca pre, durante, post el ejercicio. Ahí no se recorta calorías, no se recorta carbohidratos, nunca jamás. Eso es durante lo demás del día. Oye, ¿alguna otra cosa que se ejecute mal durante estas sesiones? Sí, un par de cosas. El calentamiento es importante. No solo es rodar suave 10, 15, 20 minutos y ya entrar directo a la intensidad de 2 max. Mi recomendación es de que hagan dos, tres activaciones. O sea, que por lo menos yo en lo personal les pongo como mínimo de 30 a 45 minutos de calentamiento, como mínimo, y con dos, tres activaciones antes. O sea, pueden ser activaciones de 30 segundos, de un minuto a esta intensidad o cercana a, para elevar un poquito más la frecuencia cardíaca, que circule más la sangre, etcétera, para estar ya más listos para los intervalos. Y para el pacing, dentro de cada intervalo, es mejor guiarte por la potencia que por la frecuencia cardíaca. Tu corazón, recuerda, la frecuencia cardíaca tarda mucho en subir. Entonces, si quieres elevar la frecuencia cardíaca en cuanto empieza tu intervalo de V2 max, vas a terminar reventado porque ni siquiera sprinteando a tope, tu frecuencia cardíaca va a subir tanto. Entonces, la frecuencia tarda más o menos, depende cada quien, depende de la cinética de todo eso, pero tarda de un minuto y medio hasta 2 minutos en que la frecuencia llegue a la zona de V2 max. Entonces es mejor hacerlo por potencia para que desde el inicio tú sepas que vas a la potencia asociada a tu V2 max, aunque la frecuencia cardíaca tarde en subir. Eso sí es bien, también bien importante. Si no, vas a quedar reventado. Ok, o sea, de hecho, ahorita lo vamos a ver más, pero pues ahora liga perfectamente eso con el tiempo de recuperación que tienes entre los intervalos, ¿no? Porque no quieres que esa frecuencia cardíaca baja, quieres que se baje, que quieres que se mantenga más ahí en la zona de 2 max, ¿no? Sí, la recuperación entre repeticiones no tiene que ser completa. La idea es bajar lo suficiente para poder repetir el esfuerzo con calidad, o sea, que le puedas volver a llegar a la intensidad, pero que tu consumo de oxígeno no se desinfle, no se baje, ¿no? Entonces, entre sesiones, bueno, por lo mismo hablamos de las recuperaciones entre uno a uno, ¿verdad? Entre intervalos. Y sesiones, Ok. ah, entre, se- perdón, tiempo entre sesiones, yo le dejaría mínimo 48 horas entre cada sesión. Te voy a ser honesto, yo la mayoría de las veces los dejo hasta un poquito más, 72 horas entre cada sesión, o sea, cada 3 4 días, para que pueda hacer una sesión de calidad. Ya dependiendo de la recuperación de cada quien, ¿verdad? A veces sí les pongo 48 horas de separación, pero ahí juegas con los números. Pero que sepan que hay que llegar, pues, recuperados para cada una de esas sesiones. Perfecto. Ahora, en cuestión a los tipos de intervalos, si nos puedes compartir un poquito cuáles son los que más te gusta prescribir, cuáles son los que crees que son más efectivos, etcétera. Sí, en términos generales hay dos formas de estructurar este estímulo, el V2 max. Por un lado están los intervalos clásicos, que son los intervalos largos y continuos, como lo que mencioné de 3 a 5 minutos, más o menos. Ah, una pequeña variación a este tipo de intervalos que sí han encontrado en estudios, por ejemplo, Ben Ronstadt, en un estudio que realizó, sí encontró que si vas a hacer continuos, que hagas una arrancada más rápida, o se le llama fast start. Sí, por lo mismo que decimos que la cinética tarda en responder, tardas un minuto, uno y medio, 2 minutos en que la frecuencia suba. El arrancando, o sea, si haces intervalos, por ejemplo, de 4 minutos, si los primeros 30, 45 segundos arrancas más duro, o sea, a lo mejor un 110, 115, 120% de tu potencia asociada al V2 Max,
Si arrancas duro y luego ya después de eso ya le bajas y te vas a más constante, eso ayuda a mejorar la cinética, o sea, que tu frecuencia cardíaca suba más rápido. Obviamente hay que hacerlo con cuidado y hay que hacerlo con porcentajes o intensidades adecuadas, porque también Ujú. si le prescribes un sprint a tope, pues se va a llenar de lactato y pues ya no va a poder terminar el intervalo, ¿no? Pero sí, entonces los fast continuos, una modificación que me gusta más son los fast start, que siguen siendo continuos después, o están los famosos intermitentes, que son 30-15, 40-20, 30-30, incluso también hay formatos que hasta 1 minuto por 1 minuto, 1 minuto por 30 segundos. Esto es como on-off, ¿no? Estás dándole a duro y luego tranquilo. Entonces, ¿cuáles son mejores? Depende del caso. Sí, depende del perfil del atleta, depende del tipo de evento que vaya a hacer. Por ejemplo, am, si vas un ciclista de cross country, de montaña, donde sus eventos son de 1 hora y media, muy explosivas, muy glucolíticas, el VO2 max importa mucho, es muy intermitente las características. Ahí a lo mejor le va a venir mejor unos 30-15, 40-20, etcétera, ¿verdad? Pero, por ejemplo, a un contrarrelojero, a alguien más pasista o a un rutero, a alguien de gran fondo, pues probablemente le venga mejor unos continuos de 3, 4, 5 minutos, ¿verdad? Pero te voy a ser honesto, todavía no. La evidencia apunta, igual Ben Ronstadt hizo un estudio donde dice que pues los 30-15, ese tipo de formatos, como pasas más tiempo cercano al V2 Max, puedes alargar más los bloques, por lo mismo que tienes esos descansos entre medio, que dan mejores resultados, pero todavía están entre que sí que no. O sea, ambos funcionan. Yo la verdad incluso a veces uso ambos formatos para el mismo atleta, dependiendo en qué bloque, en qué temporada estemos, utilizo ambos. Pero, por ejemplo, cuando es en el invierno donde no hay competencias cercanas, me voy un poquito más por los on-off, porque sí son un poquito más fáciles de ejecutar para unas personas porque pues tienes tu descansito entre medio, ¿no? Y por Ujú. ejemplo, en el invierno le puedo prescribir a ese atleta 30-30. Y luego ya Ujú. más cercano a la competencia, también ya me cambio en vez de 30-30, 30-15, menos descanso. Entonces, en pocas palabras, voy jugando con los dos formatos dependiendo de muchos factores. Y también, por el otro lado, algo que también considero es, hablando del perfil del atleta, para ciclistas o atletas más glucolíticos, se les va a hacer más fácil ejecutar los on-off, los intermitentes, porque como se hacen a intensidades más altas, porque pues tienen los descansitos entre medio, su sistema glucolítico aporta cada vez que hacen los on. Sí, entonces, en estos casos, si la persona es muy glucolítica, pero yo quiero que mejore un poquito más por el lado central, por el lado, hablando del corazón, en vez de muscular, me voy un poquito más con intervalos largos con estas personas. Y si, por ejemplo, si es alguien muy aeróbico que necesito que tenga un poquito más de punch, trabajar un poquito más el lado glucolítico, pues entonces a ese atleta más diésel le pongo los on-off para que trabaje un poquito más de intensidad, más muscularmente. Entonces, es ese tipo de decisiones que vas tomando como coach y ya dependiendo de cada atleta. Sí, pues de hecho, específicamente mi caso, ¿no? Que yo soy mucho más aeróbico No, y no, no te estamos estoy tirando una trabajando. indirecta, ¿eh? No, pero sí, porque yo no soy nada glucolítico, entonces, pero aún así, pues ahora que hemos estado trabajando en eso, pues sí se ven las mejoras y los beneficios, ¿no? Es correcto. Según yo. No, sí, ahí Bueno, están los números no mienten, eso sí. sí, exacto. Oye, a ver, ahora sí, para si nos estás escuchando, es momento de que te pases a YouTube, porque ahora vamos a mostrar algunos ejemplos reales, prácticos, de casos de éxito también en estos bloques de B2 Max. Así que, Freddy, pues si nos puedes compartir un poquito de qué es lo que nos vas a estar mostrando y pues compartir pantalla. Sí, ahorita les voy a mostrar un ejemplo de un atleta que le asignamos un bloque ahorita lo vamos a ver, de 6, 7, 8 semanas, y luego al finalizar este bloque hicimos un test de 5 minutos para ver qué efecto habían hecho estos estímulos y pues bueno, está bastante interesante. Déjenme compartir pantalla. Muy bien, entonces,
con este atleta terminamos el Tour de Gila, es una vuelta en Nuevo México. Y después de este bloque inicial de finales de abril-mayo, pues recuperamos, sí, recuperamos toda una semana donde les cargamos volumen e intensidad. Esta es la segunda semana como de transición, donde ya empezamos a reactivar un poquito más. Acá tuvo una carrera local por diversión, por así decirlo, como que para empezar a reactivarse. Pero bueno, es importante aquí notar que algo para mencionarles, cuando vayan a comenzar un bloque de V2 Max, es importante que inicien el bloque frescos, ¿sí? O sea, que hayan tenido una descarga de 1 o 2 semanas para que entren al bloque fresco, porque nuevamente va a ser un bloque muy demandante. Entonces, si llegan ya con fatiga, no van a poder estar haciendo las sesiones con calidad. Entonces, bueno, aquí está la primera transición, la segunda transición ya un poquito más activa. Y luego aquí ya comenzamos un bloque de V2 Max, 6 a 8 semanas. ¿Por qué 6 a 8? Porque yo o sea, no trabajo rígido, no le digo, no digo, 8 semanas de V2 Max y eso va a ser fijo. No, a final de cuentas, para eso son los análisis, ¿verdad? Vas viendo cómo se van moviendo los números y ya tomas la decisión si son 6, si son 7, si son 9 semanas de V2 Max. Pero bueno, de aquí Freddy, a... perdón que te interrumpa, pero o sea, qué es lo que te indica que tienes que empezar un bloque de V2 Max? O sea, ese es el próximo evento, las demandas del evento, o simplemente el análisis que vas haciendo del atleta que dices, ok, creo que hay que mejorar un poquito esta parte, rendimiento, ¿cómo está? Es ambas, sí, es tanto ves sus números cómo están y mucho las demandas del evento. O sea, dices, ¿sabes qué? Faltan X semanas para el evento, entonces vamos a acomodar el bloque de V2 Max en esta etapa, faltando tantas semanas o cercano a, pues para que llegues en forma pico, por así decirlo, ¿no? O también una combinación de, ¿sabes qué? O sea, ya llevamos, no sé, 1 mes, 2 meses, 3 meses donde le dedicamos más tiempo a otras áreas. Entonces ya veo que en tus números, en tus indicadores aquí en WKO, etcétera, pues que ya nos hace falta otra vez el retoque de V2 Max. Entonces es en varios factores, ¿no? Ok, bien. Y pues bueno, aquí comenzamos el bloque, iniciamos, aquí con unos simulacros. Van a ver aquí unas sesiones que no son directamente de que diga V2 Max o los formatos típicos que ven, pero también estimulan a final de cuentas esas áreas. Aquí 40-20, como les comento, 40 duro con 20 recuperación, bloques, sets. Seguimos con el endurance, etcétera, incrementando volumen progresivamente. Aquí, por ejemplo, digo, yo puse una nota sabes que yo me di cuenta que en estos intervalos tuvo un 7 de RPE, debe estar un poco más alto y en efecto sí le llegó a la intensidad y la sobrepasó. Entonces, ¿sabes qué? A la siguiente sesión, que fue esta, vamos a subirle la intensidad a los intervalos. Le cambié el formato, pude haberlo continuado con 40-20, decidí 30-15, un poquito más glucolíticos, ella es más pasista y le aumenté la intensidad de los intervalos. Entonces ya después de eso, aquí por ejemplo tiene una carrera en Hermosillo donde por X sabíamos las características y no es una sesión directa de V2 Max, pero pues es de alta intensidad, donde trabaja, es un poquito combinado, ¿no? Es más sin estructura, obviamente, porque es una competencia, pero trabaja el sistema glucolítico, esfuerzos de 1 minuto, de 5 minutos, entonces lo tomamos como entrenamiento, en pocas palabras, de alta intensidad. Seguimos estimulando la alta intensidad. Aquí decidí ponerle semana de recovery porque pues ya llevaba 1 o 2 semanas y la medio de reactivación con la competencia. Entonces la vuelvo a descargar eh, para seguir después más adelante con el bloque de V2 Max. Y aquí, por ejemplo, hay 2 sesiones, aquí están. A estas sesiones les llamamos over-unders. Lo pueden encontrar así. Y son sesiones donde, pues sí, over-unders donde trabajas por encima de umbral, por debajo de umbral, así repetidamente por cierto tiempo y por la intensidad que se prescribe, por las características del bloque, hacen que llegues a tu V2 max de frecuencia cardíaca. ¿Sí? Entonces, no dice V2 max tal cual el título, pero son sesiones que involucran ese tipo de esfuerzo. ¿Ok? Seguimos acá y también a su vez
ahorita les voy a explicar. Metimos alto torque, es otra cosa que en base a sus números vi la necesidad de volver a estimular esta área. Am, Aquí otro entrenamiento shout. Este es un entrenamiento que fue con unos amigos, donde fue una carrera de 15, 20 minutos, donde pues, por las características, por el tiempo, pues se acercaba mucho a la alta intensidad cercana al V2 Max. Entonces la tomamos nuevamente como entrenamiento de alta intensidad, aunque no está súper directo V2 Max. Acá, ahora sí, seguimos con torque. Seguimos con torque. Ahora sí, recordatorio V2 Max con fast starts. Si se fijan cómo voy cambiando los formatos: 40, 20, 30, 15, eh, carreritas, V2 Max, alto torque para complementar. Alto torque, recordatorio igual, V2 Max. Le incrementé aquí, fíjense, aquí le incrementé de 4 intervalos, nos fuimos a 5. Le incrementé el tiempo hice una progresión de tiempo en la zona. Y acá, por ejemplo, otro entrenamiento distinto que también indirectamente ayuda al V2 Max es repetidora glucolítica, donde le puse muchos intervalos de FRC de 30 a 40 segundos. ¿Por qué? Porque el FRC también, a final de cuentas, como es el sistema glucolítico, aporta a esfuerzos de 3, 4, 5 minutos, por ende ayuda al V2 Max o a la potencia social al V2 Max. Entonces le puse eso y luego, bueno, ya, aquí endurance medio largo, no largo. Descargamos un poquito, un bloquecito, un mini microciclo de recuperación y aquí está el test, ¿sí? Después de, contando las semanas, fueron como, no sé, aquí iniciamos una semana, dos, estas de recuperación, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7 semanas. Aquí, fíjense, aquí decidí yo a la séptima semana en base a los indicadores, su percepción que me había puesto, números, etcétera, y comunicación de ambas partes. Decidí retestear ahora sí, prueba de 5 minutos, ¿sí? Que nuevamente va muy ligada a su potencia de V2 Max. Y pum, ¿sí? Récord all time de 5 minutos. Y estamos hablando de un atleta que ya lleva años en el ciclismo, o sea, experimentada, y aún así seguimos mejorando. ¿Cómo? Pues poniéndole los estímulos, las dosis adecuadas. Y lo interesante de esto es de que, si se fijan, aquí yo no le asigné un bloque de 100% de V2 Max de 2, 3 sesiones, bueno, 2 de V2 Max a la semana. En algunas, en muchas sí, en otras no. O le cambiaba el estímulo de FRC, carreritas, pero con un objetivo, no nada más porque sí, alto torque. Entonces, ¿por qué? Porque, al final de cuentas, en el mundo real, muchas veces los estudios que se hacen pues se hacen muy monótonos, ¿verdad? 8 o 12 semanas para ver qué pasa con el VO2 Max de los atletas, pero estas personas compiten, tienen futuras competencias próximas, entonces hay que seguir estimulando otras áreas. Entonces, por lo mismo, no siempre es de que, métele puro VO2 Max por 8 o 12 semanas porque pierdes otras áreas. Entonces es ahí donde empieza ya los hilos del arte del coaching, de tomar la decisión que ponerle, ¿no? Pero bueno, aquí está claro cómo fue un bloque mayormente de V2 Max o principalmente, y pues generó adaptaciones positivas. Y luego esto, si lo observamos en WKO, que es donde viene lo interesante y donde se, ah, se corrobora, o el sistema te lo valida, es de que, si se fijan, esta línea es como se va moviendo su V2 Max estimado o modelado, y es del año para acá, ¿sí? De inicios del 26 para acá. Entonces, fíjense cómo pues aquí, por la pretemporada, lo que haya sido, baja y luego pum, empieza a subir, y acá es lo más alto que ha estado en todo el año. Entonces significa que vamos por el buen camino, ¿no? Entonces, eso es algo que te permite el modelado también, y se puede corroborar. Sí, wow, súper interesante, sobre todo y recapitulando un poquito de que pues no necesariamente tienes que meter como puras sesiones de V2 Max. Eso me pareció como muy, muy interesante, porque al final, pues como dices, si te enfocas solamente en un sistema, por ejemplo, pues igual es natural, vas a estar perdiendo en otros sistemas,
pero esa forma de implementarlo en la que sigues de alguna forma estimulando o manteniendo activos esos otros sistemas, pues me imagino que también te permiten estar elevando el techo constantemente, ¿no? Es correcto. Pues muy bien, súper interesante. La verdad es que todo lo que se ha compartido. Ahora vamos a cubrir, como ya lo hemos hecho también en otros episodios, y pues para este episodio también es muy relevante, eh, vamos a desmitificar algunos de los mitos más pues populares en cuestión al V2 Max. Entonces, pues ya cubrimos un poquito el tema del reloj, ¿no? Ya sabemos que pues al final son estimaciones, pero ¿hay algún otro mito que se te ocurra común? Sí, pues uno de ellos es de que la gente asume que el VO2 Max se cae con la edad, igual para todos, a la misma velocidad, sin importar lo que hagas. Y pues no es así. O sea, en sedentarios, después de los 30 años, el VO2 Max sí cae alrededor de un 10% por cada década. Pero hay, por ejemplo, estudios en atletas masters donde estos atletas toda su vida siguieron entrenando, entrenando en serio y la caída han observado que es de la mitad, o sea que han perdido un 5 un 6% más o menos por década. Si mantienen su volumen, la intensidad adecuada, todo eso. Entonces, depende mucho del contexto. Ok. Sí, o sea, no vas a evitar que tu VO2 Max caiga, pero pues sí puedes como disminuir un poquito la proporción o la velocidad a la que cae ese V2 Max, ¿no? Sí, por ejemplo, o sea, el dato que hay, que es todavía más fuerte, es cuando esos mismos atletas máster reducen su entrenamiento en vez de mantenerlo, ahí sí la caída se dispara. O sea, hay estudios donde gente o atletas pierden hasta el 26% o incluso hasta más por cada década. Entonces, la genética pone un techo, pero el ritmo al que te acercas a ese techo con la edad depende muchísimo de si sigues entrenando fuerte o no. Por eso les comenté desde hace rato la importancia pues del entrenamiento de la alta intensidad. Pues esto cierra muy bien el círculo con el que abrimos al principio con el estudio de longevidad. O sea, no es solo entrena y vas a vivir más específicamente, sino es no dejes de entrenar fuerte conforme envejeces. Ahora, hay otro mito que se me ocurre para los que ya entrenan con intervalos y es que creen que simplemente con que el intervalo duela ya se está entrenando V2 Max, pero eso no es cierto, ¿verdad? ¿No? Y esto conecta directo con lo que ya vimos de los protocolos, ¿verdad? Que mencionamos, donde es necesario, sí, darle duro, pero a una intensidad adecuada y también no dejar que la frecuencia cardíaca decaiga, ¿verdad? Entonces por eso mismo están estos protocolos de intervalos, porque por ejemplo, si tú haces sprints de 10, de 15 segundos, de 30 y los haces a full gas por pensar que vas a llegar al V2 Max, no va a pasar eso. Principalmente vas a estar trabajando tu sistema anaeróbico aláctico, entonces te vas a hinchar antes de permitirle a la frecuencia cardíaca que se eleve. Recordemos que la frecuencia tarda 1 o 2 minutos en acercarse al V2 Max. Entonces, no es, como lo dijiste, no es solo darle a tope o darle duro porque sí, ¿no? Ok, o sea que duro no es lo mismo que la zona correcta, ¿verdad? Sí, correcto. Lo que importa es cuánto tiempo total acumulas trabajando, recordemos, trabajando cercano o por encima del 90% de tu V2 Max durante la sesión. Entonces, se le conoce como tiempo en V2 Max. Entonces, puedes hacer un entrenamiento a tope brutal de sprints y no haber tocado nada tu V2 Max real. O sea, o puedes hacer un intervalo bien paceado de 3 a 5 minutos, cerca del 90-95% de tu frecuencia cardíaca máxima o de tu potencia asociada al V2 Max y sacarle mucho más jugo a la sesión. Hablando de frecuencia cardíaca, hay otro mito que seguro pues muchos creen durante las sesiones y es que se basan en la frecuencia cardíaca en tiempo real de que te dice que ya estás en zona de V2 Max. Sí, es un error de pacing muy común o para la gente que no sé, para la gente que no tiene potenciómetro incluso, no hagan este tipo de entrenamientos por frecuencia cardíaca. Háganlo más por sensaciones, por RPE, porque recordemos por la cinética de oxígeno de la que estábamos hablando, el corazón tarda en subir, tarda 1 o 2 minutos. Entonces, si haces intervalos de 3 o 4 minutos, a partir de la mitad o en el último tercio es donde vas a ver la frecuencia cardíaca. Entonces, si quieres llegar o si intentas llegarle desde el inicio
a la frecuencia a la zona de frecuencia de VO2 max, pues probablemente vas a terminar reventado, ¿verdad? No vas a poder estar terminando los intervalos. Y entonces en ese caso, ¿con qué es mejor guiarte? Lo ideal es con potencia y lo conjuntas con la percepción de esfuerzo. Recuerden, la percepción de esfuerzo nunca se deja al lado, se sigue utilizando siempre. Pero sí, la verdad con el potenciómetro, porque eso te dice instantáneamente cuando estás dentro de la intensidad adecuada. Hay también una pregunta que nos ha caído varias veces, y es, o sea, si tú te haces una prueba de esfuerzo, una prueba de 2 max, ¿puedes como determinar para qué deporte eres bueno o no es un caso así que se maneje? No tal cual. No te va a decir de que eres bueno para el ciclismo, para el running, para los esquís, etcétera. Pero sí te va a dar una idea de si tienes un buen perfil para deportes de resistencia. Pues que como lo son ciclismo, running, esquí de fondo, todo eso. Pero obviamente ya entre cada deporte hay necesidades o requerimientos específicos, ¿verdad? De biomecánica, técnica, estrategias, etcétera. Pero sí definitivamente te dice que tienes un buen motor, como ya lo hemos hablado, y que si tienes todo lo demás trabajado, que tienes muy buena oportunidad de llegar a un buen nivel, ¿no? Ahora, para muchos que nos siguen, que igual y están pues ya después de los 40, donde pues inevitablemente el VO2 max ha Ya caído, casi tú. tú también. Eh, eh, sí, o sea, si alguien nunca se ha hecho una prueba 2 max y se la hace, puede como analizar en retrospectiva qué tan alto pudo haber sido su VO2 max en su prime time. Pues no tan preciso, la verdad, porque recordemos, depende de qué tan sedentario fuiste en los años anteriores. Pudiste haber perdido mucho más VO2 max que alguien que sí, o si fuiste alguien muy activo, pues a lo mejor no tenías tanta diferencia de VO2 max de tus 20 a tus 40. Entonces, sí es un poco complicado, la verdad. Sí, puedes hacer una estimación de lo que estamos comentando. No sé, si dices, ¿sabes qué? Pues llevo de los 20 a los 40, siempre fui bien activo y me mantuve como en las cargas adecuadas, la intensidad. Pues entonces he de haber perdido un 5%, no un 10%. Pero es que entre estos años fui sedentario y perdí el 10. O sea, ahí estás como que medio adivinando, ¿verdad? Se puede medio estimar, pero no con precisión. Otro mito que quiero cubrir es que podemos usar el VO2 max para medir el progreso de mes a mes. No, o sea, hablando de progreso mes a mes, la verdad yo no lo utilizo. Eso es para el V2 Max es algo que lo veo como por encima, ¿sí? La tendencia, como lo platicamos, porque pues hay muchos factores que mueven esta estimación, si, qué tan hidratado estás, cómo has dormido, o sea, hablando de si considera la frecuencia cardíaca, ¿no? Por el otro lado, por ejemplo, de la estimación de WKO que se basa en la curva de potencia de oración, pues hay que mantener esa curva actualizada con esfuerzos máximos entre 3 a 8 minutos. Am, entonces, hay veces que no tienes tiempo de estar testeando, entonces, por ende, el modelado te subestima el V2 Max. Entonces, yo no lo utilizo, la verdad, para medir el progreso mes a mes. Yo utilizo otros indicadores para esto. Entonces, o sea, ya que decías que usas otros indicadores, ¿qué es, o sea, cuáles son esos indicadores o qué sí sirve para medir tu progreso de mes a mes? Pues la verdad que una manera muy práctica es con picos de potencia, con mejores esfuerzos de diferentes duraciones, ¿no? Depende de qué te interese o para qué tipo de eventos se esté preparando el atleta. Pero pues picos de potencia de 1 minuto, de 5 minutos, de 20, de 40, de 3 horas si es un ultrafondista, no sé, tu FTP, tu curva de potencia completa, entonces tu FRC, que es tu sistema glucolítico. Entonces, am, hay muchos indicadores o más indicadores donde te puedes estar con frecuencia estarlos midiendo. Y también, por ejemplo, algo que puedes analizar o estar traqueando es la frecuencia cardíaca, cómo estás con respecto a la potencia, sí, a lo largo del tiempo. O sea, qué tanto le cuesta a tu cuerpo producir
la misma potencia, ¿no? Carga externa contra carga interna, lo que hablábamos, eficiencia, desacople. Entonces, esos indicadores se mueven con más señal y menos ruido que un V2 Max estimado, y además el V2 Max pues casi ni se mueve realmente, ¿verdad? Muy poquito. Y otro que también hay que tocar, y es uno que probablemente muchos se preocupan, es, oye, si mi V2 Max bajó un punto, ¿significa que ya perdí mi condición física? Sí, ese es, me han hablado atletas bien preocupados porque, ¿por qué me bajó de 50 a 48 si he estado haciendo intervalos, si he sido bien disciplinado? Y ese es el tema, o sea, sobre todo con esos algoritmos de Garmin, de Whoop, que utilizamos mucho, no para videos Max, para otras cosas, la gente se estresa y la realidad es de que, como les comento, el margen de errores de la estimación pues puede ser amplio, y sobre todo si son sensores de frecuencia cardíaca, todo esto, estos algoritmos que utilizan la frecuencia pueden estar bastante erróneos, y además, pues si nos ponemos a pensar 1 o 2 puntitos de V2 Max realmente no es el fin del mundo si mejoras otras cosas, pero incluso la verdad que la mayoría de las veces no es de que perdiste V2 Max, simplemente que otros factores como lo hemos estado hablando, ¿no? Sí, o sea, y de hecho un factor súper importante es el peso, acuérdate, porque pues igual y un día, o sea, como el peso está asociado al V2 Max, si subiste de peso y vamos a decir que solo fue 1 kilo por retención de agua o simplemente por inflamación, pues eso puede hacer que tu V2 Max caiga, pero realmente no es que perdiste condición. Ahora, si ya subiste 3, 4 kilos y subiste grasa corporal y luego pues ya no estás llegando a la potencia, pues bueno, en ese caso sí, ¿verdad? Es correcto, y por eso mismo hablamos de que la estimación de WKO es mejor, todo eso. Por lo mismo, o sea, ahorita lo que hablaste, a ver, si aumentaste 1 kilo por retención de líquidos, 1 kilo por retención de líquidos, que no es nada, o que te mantienes en el mismo peso, pero dice el algoritmo que estás decayendo en VO2 Max, pero tú sigues produciendo la misma potencia o más potencia, o estás dando mejores resultados, pero ahora sí que lo que diga el algoritmo te vale gorro, ¿verdad? O te debería valer gorro, lo que importa es el performance tal cual. Entonces, pues sí. Bien, pues el último mito antes de pasarnos al cierre y es que pues hay quien cree que hay que meter VO2 Max todo el año para no perderlo. ¿Qué opinas de esto? Sí, aquí es donde muchos se pueden meter en problemas porque se sobrecargan por querer, o sea, sí es un hecho de que se recomienda mantener este sistema durante todo el año, ¿sí? Pero eso no significa que vas a meter sesiones de V2 Max todas las semanas del año. Se trabaja por bloques y al final de cuentas recordemos que los sistemas no se pierden instantáneamente, entonces hay que con cuidado esparcirlos durante todo el año cuando se quiere mantener este sistema. Pero sí, literal no es estar haciendo cada semana sesiones de V2 Max porque es físicamente y mentalmente es muy cansado, no muy desgastante. Sí, o sea, es decir, como menos, pero bien estructurado, bien ejecutado, es mucho mejor que más a través de todo el año, pero pues mal hecho. Sí, exactamente. Y por ejemplo, un ejemplo, o sea, que les puedo dar y que lo pueden aplicar es en el invierno, donde antes se pensaba que en la periodización clásica, no, en la base no puedes pasarte de zona 2 y luego zona 3 y zona 4. Eso ya quedó en el pasado. Hoy se sabe que los ciclistas World Tour y todo eso, o los de alto rendimiento, durante el invierno, durante la base, meten estímulos de alta intensidad para mantener esos sistemas, porque luego se pierden y es una friega recuperarlos. Tardas mucho en recuperar eso. Entonces, en el invierno meten sesiones de V2 Max, pero esparcidas cada 14 días, cada 15 días. Y las sesiones de V2 Max, por ejemplo, en vez de que el tiempo total en la zona, cuando ya estaba un bloque asignado completamente de V2 Max, si lo hacías de 20, 25 hasta 30 minutos en tiempo total, a lo mejor en el invierno le vas a poner 12, 15 minutos de tiempo total en la zona. Sí, entonces ese tipo de decisiones con las que vas jugando para mantener el sistema, pero no necesitas estarlo cargando a tope durante todo el año. Excelente, pues creo que cubrimos más que información suficiente, Bastante. información muy interesante, de mucho valor, información práctica también que puedes literalmente ejecutar desde mañana si quieres, si ya estás en un bloque indicado para V2 Max o si crees que es momento para iniciar un bloque de V2 Max.
Así que pues nada, queríamos simplemente agradecerte infinitamente si ya te quedaste hasta acá, pues obviamente significa muchísimo para nosotros y pues el hecho de que también puedas compartir este episodio con quien más creas que le puede interesar, pues eso nos sirve muchísimo. Ya sabes que si nos estás escuchando en podcast, pues no te olvides de dejarnos un review, como siempre, preferiblemente 5 estrellas, porque eso nos ayuda también a pues seguir apareciendo en las listas de podcast, empezar a aparecerle más gente, seguir creciendo esta bonita comunidad. Y a su vez también, pues si nos estás viendo en YouTube, no te olvides de suscribirte, de presionar el icono de la campanita para que te avise cada vez que hagamos un nuevo video como estos, que sigamos compartiendo estos episodios. Y también si crees que, no sé, tienes algún tema interesante que crees que podamos cubrir en los próximos episodios, porque la verdad es que traemos ya pues muchas ganas y traemos pues muchos episodios también en puerta que se nos ocurren que pueden interesarte, pues obviamente también déjalo aquí en la sección de comentarios porque siempre los estamos leyendo y los estamos tomando en cuenta. Ahora, por otra parte, también si te interesa la parte del coaching, porque bueno, pues como ya viste, no es un tema tampoco súper sencillo, o sea, el hecho de poder ejecutar este tipo de protocolos correctamente y ese nivel de análisis, pues bueno, pues por algo es que existe el coaching personalizado, ¿no? Entonces, pues nos puedes visitar también en la página de WeSports, www.wesports.mx, también estamos ahí en redes y por supuesto, pues te puedes poner en contacto con nosotros si quieres agendar una llamada de descubrimiento para entenderte un poquito más como atleta y saber qué es lo que estás pidiendo, pues por supuesto nosotros también encantadísimos. Así que sin más decir, pues muchísimas gracias. Nos estamos viendo próximamente en el siguiente episodio. Yo soy Héctor John. Yo soy Freddy Cruz. Y nos vemos a la próxima. Bye bye.